Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkeinu, Adonai Yeshuateinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkeinu, Adonai Yeshuateinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Baruch Shem, Kibor Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam, Baruch Shem, Kibor Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam, Baruch. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Santo es tu nombre, Adonai, santo es tu nombre, Adonai, Rey de los cielos y mares, santo es tu nombre, Adonai. De día y de noche te busco, de rodillas te imploro, Adonai. Me apartas de todos los males, porque santo es tu nombre, Adonai. Te necesito. Dame fuerza, Elohim, dame fuerza, Adonai, Porque tú eres mi luz, mi salvación. dame fuerza, Elohim, dame fuerza, Adonai, Porque tú eres mi luz, mi salvación. Adonai, Melech Shamayim Haaretz. Adonai, de día y de noche te busco, de rodillas te imploro, Adonai. Me apartas de todos los males, porque santo es tu nombre, Adonai. Te necesito. Dame fuerza, Elohim,
dame fuerza, porque tú eres mi luz y mi salvación. Dame fuerza, Elohim, dame fuerza, Adonai, porque tú eres mi luz y mi salvación. Adonai Eloheinu, Yeshua HaMashiach. 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 Shabbat Shalom a todos. ¿Qué tal los esposos, las esposas? Las esposas que se ponen la... Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Hermano Carlos. Estas esposas que se encadena uno. Continuamos con la segunda parte y última de el estudio sobre el esposo, la esposa, el Mashiach, la congregación. Vale, Efesios capítulo 5, verso 21 al 29 es la sección que tenemos en estudio. Lo hemos comenzado el Shabbat hace 2 semanas y lo vamos a completar en este día. Hemos hablado hace 2 en la ocasión pasada, pues sobre el verso 21 y el verso 22. Hoy vamos a continuar desde el verso 23 hasta el 29. Vale, para así cerrar esta sección dedicado al matrimonio, y no solo, sí, un matrimonio tanto terrenal como el espiritual. Recuerden siempre este principio, quiero enfatizar. Un texto fuera de su contexto es un pretexto para abusar o para apoderarse de un derecho nunca jamás concedido al hombre en las escrituras hebreas. ¿Vale? Porque hemos visto en la parte anterior que al hombre, dentro de la cultura griego heredada por el cristianismo, por los romanos, luego por los cristianos, ¿vale? Los valores o los conceptos griegos son distintos a los del pueblo de Israel. Como vimos en los versos anteriores, todas las afirmaciones de Shaul, hermano Carlos, sí, haz el favor, por favor, de apagar el micrófono. Eso. Como vimos en los versos 21 y 22, todas las afirmaciones de Shaul están puestas dentro de un contexto y para que no se cometa algún abuso, ciertas palabras han sido enfatizadas. O igualmente podemos decir que han sido condicionadas por medio de las palabras que les antecede o precede. Digo esto para que presten detenida atención a la suma de las palabras y no se queden solo con aquellas que se acomoda a un deseo o que den importancia solo a aquellas que fueron enseñados a tener en consideración. Dentro de una enseñanza hebrea, cada palabra tiene su propio peso, a la vez que proyecta buena luz sobre el resto de palabras que están en un mismo contexto. ¿Vale? Bueno, el siguiente texto sigue el mismo patrón que hemos observado en los versos anteriores y dice Efesios 5, verso 23. ¿Vale? Luego de la edición Corona de Jerusalén. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y aquí cortamos el texto. Pero bueno, nosotros lo seguimos leyendo porque por lo general aquí se termina el asunto. Vale, pero Shaul sigue diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Cómo?
como el Mashiach es cabeza de la congregación y como llegó a ser el salvador del cuerpo. Es decir, el Mashiach es la cabeza de la congregación por ser el salvador del mismo, ¿vale? De la misma forma se entiende que el marido es la cabeza de la mujer, siempre y cuando, como vimos en la explicación anterior del patrón de la lógica, cuando el marido refleja la imagen que es su ejemplo. En este caso, el Mashiach, ¿con quién se compara? Recuerden este orden en cual está situada esta frase. Primero, se indica que el marido es la cabeza de la mujer. Pero para que no se lleve a un mal uso estas palabras, Shaul añadió una unidad de medir cuyo fin es para regular el tipo de estado con cual debe evaluarse un esposo para que se califique como cabeza de o sobre su mujer. Shaul, para dejar claro el punto de la sumisión, en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, establece, mientras tanto puede leer el verso, si no, pues tendrán tiempo para leerlo. Yo se lo voy a leer de todas formas, en esta ocasión se lo voy a leer. En 1 Corintios capítulo 11, verso 3, establece un patrón de sujeción. Este patrón se mide en 3 niveles. Este reglamento establece, que está en 1 Corintios 11, 3, verso 3, establece que para que un esposo se califique como cabeza de su mujer, debe mostrar la postura de sumisión ante la voluntad y por ende ante los reglamentos del Redentor de Israel, en un grado equiparable al mismo nivel de sumisión con cual el mismo Redentor de Israel se somete a la voluntad de su propio Padre, quien es Elión, sobre todo, ¿vale? Es decir, es superior, o su superior directo, ¿vale? Sobre el término Elión, si quieren saber el significado, la importancia, el peso de esta palabra hebrea, este título, les invito a los que no conocen, vale ver el estudio que lleva precisamente este nombre, el Elión. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, verso 3, teniendo en cuenta el orden comparativo, ¿vale? Hay un orden de comparar. Sin embargo, dice Shaul en 1 Corintios 11, verso 3, sin embargo, quiero que sepáis que, ¿vale? Y ahí establece 3 reglas. La cabeza de todo hombre es el Mashiach. 2. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y, en tercer lugar, la cabeza del Mashiach es Elohim, es decir, su padre. Bien, hemos dicho, es Elión. Si Yeshua para nosotros, en comparación con todas las deidades que hay bajo la bóveda celeste, él es Elión, porque no hay nadie superior bajo la bóveda celeste que él, ¿vale? Por encima de Yeshua está su padre. Por eso su padre es Elohim, es Elión, le es superior, ¿vale? Entonces hay un orden establecido. La cabeza del hombre es Mashiach, la cabeza de la mujer es el hombre, la cabeza del Mashiach es Elohim. ¿Vale? No por casualidad lo presenta en este orden. Entonces el hombre, la mujer e incluso el Mashiach tiene sobre sí una autoridad que es llamada en metáforas en este lenguaje hebreo cabeza. El orden es el siguiente. El hombre, antes de cualquier cosa, debe estar sujeto a las directrices del Elohim de Israel, quien debe ser su cabeza. Presten atención que Shaul no dice que la cabeza de todo hombre es el padre del Mashiach. Ese es otro asunto en paralelo. Ya saben que hay 2 puntos que siempre a lo largo de todas las escrituras lo voy a sacar en evidencia, ¿vale? Las citas o los momentos puntuales donde se marca una separación identificando quién es el Redentor y Elohim de Israel, ¿vale? Y las otras citas son los que presentan o desmontan el concepto de la dogma del reemplazo, ¿vale? Son las 2 citas, 2 realidades que siempre procuro presentarle en la mayoría de los estudios, ¿vale? Entonces, el orden es el siguiente. El hombre, antes de cualquier cosa, debe estar sujeto a las directrices de Elohim de Israel, quien debe ser su cabeza, ¿vale? Entonces, con esto, claro, tenemos que tener bastante, bueno, este punto bastante claro, bueno, me repito, ¿vale? Que Shaul no dice que el padre del Mashiach es la cabeza del
del varón, sino el Redentor de Israel, quien sabemos que es el Mashiach, quien es el Elohim de Israel, es decir, Yeshua es la cabeza del varón, no su papá, no su padre, ¿vale? La suma de las principales enseñanzas de esta casa de estudio, mi Redentor es Yeshua, revela que el Mashiach o el Redentor de Israel solo es uno, es decir, aquel que se reveló a lo largo de todo el Tanaj y quien en los escritos de los apóstoles vino para hacer efectivo todo cuanto prometió que hará a favor del hombre y en especial a favor de su pueblo Israel. Aquí aprendemos no confundir al padre de Israel con el padre del Mashiach, ¿vale? Entonces, el padre de Israel, según Shaul, quien es el Mashiach, quien es Yeshua, es la cabeza del hombre. Las directrices de la cabeza del varón, es decir, del Mashiach Redentor, están donde el que me ama guarda mis palabras. Por lo tanto, están en la Torah. De modo que el varón cuya cabeza es Adonai debe tener en su cabeza y no solo, es decir, porque se supone que un varón cuya cabeza es Elohim tiene dentro de sí las enseñanzas, pero no solo a nivel de teoría, sino que al tenerlas dentro de su mente, ¿qué hace? Se ajusta para vivir, para actuar conforme a ellas. Entonces, las normas o las leyes y las normas de conducta que se establecieron por medio de lo que se conoce como la ley de Moisés, ¿vale? Es lo que debe estar en la cabeza del varón, ¿vale? Porque si la cabeza del varón es el Mashiach, los reglamentos del Mashiach, al estar en la Torah tiene que estar como el Mashiach tiene que estar dentro de su cabeza y sobre su cabeza. Ese es el propósito de la Torah, donde dice, átalos a tu mano, es decir, procure actuar como tal, y ponle sobre tu frente, es decir, que sea parte de tu forma de pensar. Una vez más, una vez que este punto está claramente y bien establecido, cuando un varón se convierte en un esposo, solo y cuando el esposo cumple con este orden que aquí se indica, no será necesario que reclame a su esposa que ésta le reconozca como cabeza, porque ella misma de una forma natural asumirá y vivirá teniendo a su esposo como cabeza en su matrimonio. Efesios capítulo 5, verso 23. En la luz de 1 Corintios capítulo 11, verso 3, dicta que la mujer debe estar sujeta a su esposo de la misma forma como el esposo debe sujetarse al Redentor de Israel, quien ilustró una sumisión completa a la voluntad de su propio Padre. ¿Vale? Para saber más en ese sentido de cómo el Mashiach fue sumiso a la voluntad de su propio Padre, hay un otro tema que se llama la voluntad del Padre del Mashiach. ¿Vale? Está en audio, está por escrito, para que sepan cuál es la voluntad del Padre del Mashiach para nosotros y para Él mismo, para su Hijo, es decir, no para nuestro Redentor. ¿Vale? Hay un verso clave donde se puntualiza de forma concreta cuál es la voluntad del Padre de Yeshua para nosotros y para el Redentor. Entonces, la voluntad del Padre del Mashiach. Mediante las leyes de la Torah, se puede evaluar el grado de sumisión que el mismo Mashiach mostró en obediencia a las normas que le corresponden. Las legislaciones de la Torah son la vara de medir todas las cosas y es la que evalúa el grado de sumisión que debe mostrar el Mashiach, el esposo y la esposa. Por lo tanto, la congregación de los redimidos, el siervo, el amo, ¿vale? El dirigente o el aprendiz en una escuela de estudio. Cualquier actitud que no revela este orden establecido en estos versos rompe el vínculo de una sumisión genuina. E independientemente de quién es la persona que es medida, si no se ajusta a estas leyes de sumisión, es considerada como alguien que falla el blanco. Es decir, que no se califica en ser honrada ante Adonai con el título que reclama, en este caso cabeza. Dice Efesios 5, verso 23, que el marido es cabeza de la mujer.
Contrario a lo que se espera, esta expresión no condiciona a la esposa, a la mujer, sino que antes de poner a la esposa bajo la autoridad de su esposo, sitúa al esposo bajo la autoridad del Mashiach, condicionando al esposo en actuar de la misma forma en cual el mismo Mashiach actuó. El Redentor, para ser la cabeza de la suma de los redimidos, significa que primero trajo la salvación, es decir, la redención a aquellos que en realidad son su cuerpo. Y aún más que esto, como vamos a verlo. Una cabeza no vive sino solo en unión a un cuerpo. Si a uno se le corta la cabeza, pierden la vida tanto la cabeza como el cuerpo. Por eso, para que una de estas dos partes tenga vida, necesita mantenerse juntas. En Ejad, ¿vale? De la misma forma, un cuerpo sin cabeza no vive por sí mismo. Lo que declara Shaul es que la autoridad del esposo como cabeza está en conjunción con la unión con el cuerpo. Dicho de una u otra forma, un esposo puede ser cabeza de su mujer solo si está en ejad con ella, porque cuando no hay un vínculo que los une de un modo que en lugar de ser dos entidades separadas sean, como está escrito desde el Génesis, una sola carne, no hay posibilidad de que el esposo sea visto como cabeza. Debe haber un vínculo que los junta a los dos en una ejad. Esté hablando en plan terrenal o en plan espiritual, ¿vale? No se refiere el pueblo de Israel, cuando Elohim cerró su rostro, fue como un muerto enterrado en el polvo de la tierra o en el fondo de las aguas, lo que describen las escrituras declarando a Israel muerto en el momento cuando Adonai ocultó su rostro. Porque separado de la fuente de vida no hay vida. Es así. Entonces, para que el pueblo de Israel tenga vida, necesita estar juntado a la cabeza, quien es el Elohim de Israel. Cualquier desconexión hace en este caso que pierda el pueblo, pierda la vida. En el caso de un matrimonio, la separación entre la cabeza y el cuerpo produce la muerte a las dos partes. ¿Vale? Lo que declara, por eso decía, siempre hay que ver este asunto no solo en plan terrenal, también en el plan espiritual, porque uno se entiende en la luz del otro. Lo que declara Shaul es que la autoridad del esposo como cabeza, ¿vale?, está en conjunción con la unión con su cuerpo, es decir, del esposo con la esposa. En este contexto, el marido está puesto a un nivel semejante al mismo Redentor, a través de quien, el Redentor de Israel, a través de quien se saca en evidencia las obligaciones que le compete al esposo como cabeza. En este contexto, las obligaciones del esposo son medidas por medio de la acción que mostró el Elohim de Israel al traer socorro y por lo tanto redención al resto de la descendencia de Israel. Más directo dicho, el esposo, para ser cabeza de la mujer, debe ser primero el salvador de ella, y no como algunos ven aquí, un dueño donde su mujer es su siervo. La mayoría de los maridos posesivos no reconocen en palabras que su esposa es su esclava, pero lo muestran a través de sus actos que básicamente reclaman la sumisión de la mujer. Recuerden, para que un varón sea cabeza de una familia o de una comunidad, etc., las partes deben observar el modelo estándar, es decir, el actual del Mashiach. El esposo y la esposa deben observar el proceder del Mashiach y también del cuerpo de los redimidos, para que así tengan claro la posición que ellos, la función que ellos deben tener. Las escrituras hebreas no colocan al varón sobre la mujer, pero llama a los esposos a desempeñar un liderazgo responsable, en el mismo espíritu de entrega y devoción mostrado por el mismo Redentor para con su congregación de redimidos. Vamos a leer. Efesios capítulo 5, verso 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, como Mashiach es cabeza de la congregación, el salvador del cuerpo. Antes de todo, quiero marcar este verso como una pieza fundamental que establece quién es el esposo de Israel. Encuentra la respuesta a esta
cuestión, ¿quién es el esposo de Israel en este verso? La mayoría no lo ve. Vale. Pero usted no lo puede ver. Vale. Por eso lo voy a explicar. A ver, ¿quién levantó? ¿Quién dijo? Yo, Ah, vale, sí, sí. Cuéntame. sí, no, es que estoy por la sala y ando con el teléfono. Dice el mismo versículo, el salvador del cuerpo. ¿Quién es el salvador del cuerpo? ¿Oh? Pues es el mismo verso. El marido. Exacto. Aquí está la cuestión. ¿Quién es el marido de Israel? ¿Quién es el esposo de Israel? Si preguntamos a todo el mundo judío, mesiánico, cristiano, dirá el padre del Mashiach. Esa respuesta deja un montón de cabos sueltos, ¿vale? Poniendo al padre del Mashiach en una situación que no puede cumplir. Además, que está descartando al propio Mashiach como hijo, supuesto, ¿vale? Quien, conforme a la misma ley, es condenado. Porque el hijo no puede tomar la mujer de su padre, aunque éste desechó a su primera mujer. Sería un acto vergonzoso adúltero. Pero bueno, ese es el problema donde no se hace uso de la capacidad de razonar sobre aquello que se lee y se cree, de modo que se acepta conceptos que vienen de una raíz no hebrea, no tiene un respaldo en la ley, no es bíblica, ¿vale? Es gentil, y con este pensamiento no se ve lo abominable que es esta creencia que en el Tanaj está el padre del Mashiach y que en los escritos de los apóstoles vino el Mashiach, quien en todas partes se presenta como el que se casa con Israel. Entonces, Efesios 5:23 establece quién es el esposo de Israel. Bueno, aunque tenemos un estudio específico en la serie de 2 estudios comparando el Tanaj con los escritos de los apóstoles sobre quién es el esposo de Israel, aquí siempre que encontramos citas concretas donde se especifica ciertos detalles en relación a la deidad, siempre le estoy marcando para que aquí el hermano Mauro no tenga la suma de esas 2000. Vale, multiplico por 10 las 200 citas que decía. Hay 200 citas más. Vale, hemos pasado de 200 hace mucho tiempo. Entonces, en el Tanaj, el esposo de Israel es el mismo Elohim de Israel. Vale, hasta aquí no hay duda, en todas las redes de los ismos, todos están de acuerdo, que el Elohim de Israel es el esposo de Israel. Conforme a las leyes maritales, nadie puede unirse a la mujer de un varón que ya desposó a una mujer. ¿Vale? Las leyes dictan que cuando dos personas se establecen un contrato de noviazgo que termina en matrimonio, ¿vale? Cualquier parte que se prueba infiel será castigado con la muerte. Tanto el adúltero como la tercera persona que entró dentro para destruir esta unión, este vínculo que se tiene que formar de matrimonio. ¿Vale? Ese fuera el caso. Si el Elohim del Tanaj o el Elohim de Israel, quien es el esposo de Israel, sería el papá del Mashiach, en este caso el Mashiach de ninguna forma podría ser o pasar a ser el esposo de Israel. Todas las citas que estamos viendo y hemos visto hasta Apocalipsis presenta al Cordero como la pareja de la congregación, de la suma de los redimidos. El Cordero todos saben que es el Mashiach, al menos todos los mesiánicos. Lo aplica que el Cordero es el Mashiach que cumple la función del Cordero de Pesach, que trae la redención y expía, protegiendo, salvando, purificando, bueno, lo que termina con el Yom HaKippurim, día de las expiaciones, siendo el Mashiach, ¿vale? Y la boda del hijo del rey, no del rey, sino del hijo del rey, ¿vale? Todo presenta la misma realidad donde en ninguna parte en todos los escritos de los apóstoles describe la boda del padre del Mashiach, quien se supone que es el Elohim del Tanaj. En todas partes, siempre que se habla de una boda entre un redimido, metafóricamente hablando, y el Redentor de Israel, presenta al Mashiach
como el esposo del redimido. Y así termina el libro de Apocalipsis. Creo, el verso 21, creo que es. ¿No? El esposo y la esposa que digan ven, ¿vale? Y el que escucha que digan ven, sin dinero, compren, beban, sin dinero. Entonces, en todas partes del Tanaj, el esposo de Israel es el mismo Elohim de Israel. Y conforme a las leyes de la Torá, nadie puede entrar para tener alguna relación de física, ¿vale? Con una pareja o con alguna de las dos partes que contrataron un vínculo del matrimonio. De este modo, estas mismas leyes establecen que el marido es el salvador de su esposa. De este modo, nadie puede salvar a una mujer salvo aquel que es el esposo legal de la misma. ¿Vale? Por eso Efesios dice, el marido, dice, es el salvador del cuerpo. ¿Vale? Aquí yo lo he puesto estas palabras en color verde para que cuando lo vean diferente puedan leerlas independiente y comprendan la idea. El marido es cabeza de la mujer. ¿De qué forma? ¿Vale? Porque a través del esposo y la esposa, en plan como personas, ¿vale? Se está proyectando una imagen sobre el Elohim y Redentor de Israel y sobre el pueblo de Israel. ¿Vale? Y el Elohim de Israel es la cabeza del pueblo. ¿Por qué? Porque él es el salvador del mismo. ¿Vale? Entonces, el marido es el salvador del cuerpo. Ese es un punto donde hay leyes de por medio donde para que uno sea salvador tiene que cumplir con una serie de reglas, una serie de leyes que nosotros lo tenemos en 6 audios, 2 PDFs, las leyes de la redención. Una parte de ellas porque, recuerdo, no logré completar todas estas reglamentos dedicados para el tema de la redención porque se me fundió el disco duro. Perdí más de 700 gigas de datos. Entonces se perdió aquí la continuación del estudio. Nos quedamos con estas 6 partes. Creo que son de sobras para probar que el Redentor o Salvador de Israel no puede ser el padre del Mashiach, ni puede ser un segundo, un enviado. ¿Vale? Porque conforme a las leyes, como vimos aquí, el marido, quien es el Elohim de Israel, el marido de Israel, que dice en todas partes, te desposé conmigo, ¿vale? Aquel que en el Tanaj dijo, te desposé conmigo, dice, es el salvador del cuerpo, del mismo pueblo. Un segundo o un tercero no está en condiciones legales para traer la redención a la esposa de otro. ¿Vale? Menciono esto porque se cree que está el Hijo, que está el Espíritu Santo, el tercero. Por eso digo el segundo y el tercero. Se supone que el papá que está en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, como se entiende, o el Dios del Antiguo Testamento envió al Dios su Hijo, que bueno, es su coigual, pero bueno, juega un papel por aquí, como hijo que viene a salvar al pueblo y después este se va también y viene el tercero que continúa la obra de salvación que comenzó el segundo, que en realidad es el primero, que es parte de la misma cosa, una misma entidad, dividida en 3. Por aquí, según mira la visión de alguna de las ramas de la religión cristiana, ve una es más complicada, más compleja, más difícil de entender con la lógica, porque 1 más 1 más 1 no te da 1. ¿Vale? En ninguna lógica en este mundo, 1 más 1 más 1 igual 3. ¿Vale? Y al menos hay algunos dentro del cristianismo que reconoce, como son los testigos de Jehová, ¿vale? Reconoce que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 coiguales, coeternos. No hay ningún problema. Cada uno son seres individuales. ¿Vale? A diferencia de otros que dicen, bueno, los 3 son una, entonces no es lógica la afirmación, pero como ellos mismos explican lo que no se puede explicar, hay que aceptarlo por fe, no cuestionar. Porque la dogma de la Trinidad no se puede entender por lógica, hay que creerla. ¿Vale? Nosotros no hacemos nada sin creer porque la emuna viene por el oído y el oído de las escrituras. Entonces, en las escrituras tenemos que tener lo que hemos dicho que es en la Torah, esta vara para medir todas las cosas. ¿Vale? Todas las cosas incluye toda la forma de ser, el proceder, el actuar, el pensar del mismo Elohim y de aquí todo lo que hay debajo de él. ¿Vale? Entonces menciono estos detalles para que sepan una vez más por qué Yeshua es el esposo de Israel,
para que así entiendan por qué su padre no puede ser el esposo de Israel. Recuerdan, el esposo es quien debe salvar, no el hijo ni el siervo, quien sea. ¿Vale? Digo por aquí porque algunos otros interpretan que el Mashiach es el siervo del Elohim del Tanaj, y por eso viene el hijo como siervo, no para salvar, sino para cumplir con las cosas que no puede hacer su padre, o para hacer algunas cosas que, total, al ser una extensión, ¿vale? Que en realidad solo es una proyección de la identidad de lo que es ya visto como el padre, está haciendo él mismo a través de este siervo. Hay un concepto que está sacado de la filosofía griega, es el colmo que gente que pretende ser hebreos, en lugar de usar valores hebreas, acude a filosofías griegas para, por medio de los términos griegos, explique una realidad que no está en la Tanaj. ¿Vale? De una vuelta para que así explique de qué forma en realidad no existe un hijo, sino que el hijo es el mismo Elohim del Tanaj. No les enredo más, porque ya hay demasiados enredados en ese asunto. Vamos a entender lo que es evidente, lo que es claro, ¿vale? Esta posición concedida al esposo, o este papel como cabeza, este papel como cabeza saca en evidencia que este reclamo, es decir, de ser cabeza de la mujer, más bien es ganado. ¿Cómo viene esto? Recuerden el juego de palabras. El esposo es equiparado al Mashiach. La esposa es equiparada a la suma de los redimidos por el Redentor de Israel. Siempre enfatizo redimidos por el Redentor porque hay muchos que creen en otros Mesías. Entonces hay muchas ovejas en otros rediles que tienen otros pastores y otros salvadores. Por eso siempre hay que ser puntual y enfático. ¿Vale? La suma de los redimidos por el Redentor de Israel. ¿Vale? En este cuadro comparativo, el esposo, Mashiach, la esposa, los redimidos, de la misma forma como el Mashiach obtuvo el privilegio de ser la cabeza de los redimidos, y esto por haberlos salvado de la muerte debido a la esclavitud en cual lo llevó el pecado, asimismo, el esposo debe y puede ser visto como cabeza solo cuando se califica en actuar a semejanza de un salvador a favor de su esposa. Eso requiere una entrega total. No significa que tiene que entregar su vida, y si se hace falta, pues hacerlo, ¿vale? Para mostrar el amor, como está escrito, y los amó hasta la muerte. Aunque en realidad el esposo de una mujer no es tan igual como el Mashiach, porque no se le requiere lo que se pidió al Mashiach como esposo de Israel, pero hay una semejanza muy cercana entre los dos ejemplos, porque un esposo conforme a las leyes de Israel debe pagar un dote para adquirir una esposa. Y para ilustrarlo, todos conocen el caso de Jacob, quien pagó un dote para Raquel, un dote que se midió en el precio del trabajo de labor de 7 años. ¿Vale? Seguramente reconocen el caso. Fue engañado, tuvo que trabajar otros 7 años. ¿Vale? Entonces, de la misma forma como el Redentor de Israel, para ser esposo y cabeza del cuerpo de Israel, pagó el precio que la redención requirió. Asimismo, hay un precio que debe pagar un esposo para adquirir una esposa y para que ésta la honre como cabeza suya. En la Tanaj, este precio se le pagaba al padre de la esposa, además que a ella el esposo le entregaba un certificado llamado Ketubah, en cual el esposo se compromete a pagar una garantía social a su mujer. En forma simbólica, estos procederes antiguos siguen practicándose hoy día en el seno de las familias relacionadas con las antiguas leyes hebreas. Como se dice, el respeto como la confianza se ganan, no se imponen. El honor que un redimido le da a su redentor es la respuesta de un alma que muestra agradecimiento y respeto para quien pagó por rescatarlo del hoyo de la perdición. Una perdición perpetua. ¿Vale? Recuerdan el estudio, algunos lo recuerdan, otros se lo recomiendo, destinados a la perdición.
para que sepan de dónde nos rescató el Redentor. De la misma forma, el papel del esposo como cabeza de la mujer, al ser comparado con la postura del mismo Redentor, debe mostrar una actitud digna y merecedora de respeto como de reconocimiento como lugar de cabeza. El término hebreo para cabeza es... ¿Cuál es? Deben saberlo todos. Resh. Rosh. ¿Vale? Esta palabra hebrea, Rosh, que significa cabeza, se escribe con las letras Resh, Aleph y Shin, con 3 consonantes, que precisamente describen el proceso a través del cual el Elohim de Israel como líder, cabeza, quien es la cabeza, o quien es el promotor de la obra de la redención que supone e implica el trabajo de la restauración, de restaurar al hombre caído para elevarlo a su postura original, exaltada tal cual fue en un principio. Para que esta obra salvadora sea posible, es imprescindible pagar el precio requerido para esta obra renovadora. Y el precio es marcado por la consonante Vav, una Vav que está inclinada, que se sitúa en el centro de la consonante Aleph, entre los 2 yod, ¿vale? Uno que es superior y otro que es inferior. Las 2 yod forman junto a la consonante Vav a la consonante Aleph y describen la doble identidad del que dijo que salvará y quien vino a salvar a aquellos que creen en él. ¿Vale? Si hay algunos que no saben de lo que estoy hablando, pues le recomiendo que vea el estudio sobre la consonante que hemos compartido sobre la consonante hebrea Aleph. Por último, la Shin es la letra que describe que para que sea posible restaurar al hombre en su posición elevada, es imprescindible pasar a dicha persona por medio de todo un proceso depurativo. Y este paso es ilustrado por Shaul en este mismo contexto. Vamos a verlo más adelante. Para más detalle sobre el significado pictográfico de estas letras que forman la palabra Rosh, cabeza, pues tiene que ver, ¿vale?, la explicación a las letras Resh, Aleph, Shin, en los estudios que he compartido sobre las letras que describen el actuar del Redentor y por lo tanto presentan la razón de la autoridad que le corresponde como cabeza de los redimidos. Si un esposo desea ser en verdad la cabeza de su mujer, debe seguir el ejemplo de su predecesor o del que es el ejemplo con cual es comparado y al cual debe imitar. Efesios 5, verso 24 dice: así como la congregación de los redimidos está sumisa al Mashiach, así las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Cita fuera de contexto, un pretexto para el abuso de poder. Pero nosotros aprendemos a tener detalle en los contextos para que así no caemos en alguna extrema en cual están muchos hombres. En este contexto, la relación entre la suma de los redimidos y su redentor se presenta como modelo de la relación entre los esposos. En la luz de 1 Corintios capítulo 11, Shaul establece que la pareja, es decir, el marido de la esposa, es equiparable con Adán y Eva. Para que luego, ¿vale? 1 Corintios capítulo 11, para que luego eleve la relación en el matrimonio comparándolo con la relación que debe haber entre la suma de los redimidos y que forman aquello que es llamada la esposa del Cordero, ¿vale? Como mencioné, Apocalipsis 19, verso 7 y el verso 8. La analogía que hace Shaul entre el matrimonio y la relación del Redentor con la congregación de los redimidos, a través de cual se pide a la esposa que se sujete a su esposo de la misma forma en que la congregación debe someterse a su Elohim Redentor, es una instrucción donde se debe mostrar una actitud positiva que es el resultado obvio del amor con cual el mismo esposo mostró a su mujer, tal como el Redentor mostró a sus redimidos. ¿Vale?
La sumisión de la esposa es el resultado o la reacción que ella o de ella frente al amor que su esposo le revela. Además de ser un deseo de su corazón y no a, es decir, además de ser un deseo de su corazón y no a regañardientes o bajo compulsión. ¿Vale? Esta es la sumisión de la esposa, el resultado de la reacción que ella muestra frente al amor que su esposo le revela. ¿Vale? Creo que en este contexto, las palabras de Yohanan, que está en Primera de Juan capítulo 4, versos 19 al 21, donde dice que nosotros amamos, ¿por qué? Nosotros amamos a nuestro Redentor porque, Por- sí, dilo, Porque Él nos amó primero. eso, exacto. Creo que esta cita, Primera Juan 4, versos 19 a 21, proyecta bastante luz en este contexto, donde la sumisión de la esposa es el resultado de la reacción de ella frente al amor que le mostró o que le reveló su esposo. Nosotros amamos al Elohim de Israel porque Él nos amó primero. Todos sabemos que cuando se habla del Elohim de Israel, Él como Mashiach vino para sernos un ejemplo de modo que cada uno de los redimidos deben ser un reflejo del proceder del mismo Redentor. Y sobre todo los esposos. ¿Vale? Porque en este caso son comparados con Él en el papel o en la posición como cabeza. ¿Vale? Pero hemos dicho en la parte anterior, a fin de cuentas, un hombre sale de la mujer y la mujer forma parte, salió del hombre. De modo que desde esta perspectiva somos iguales ante el Redentor. Por lo tanto, Él tiene que ser ejemplo tanto para el hombre como para la mujer. ¿Vale? Pero en la posición del papel que ocupa como varón, ¿vale? Aquí hay una más obligación para decir sobre todo a los esposos. Si bien Él se entregó por nosotros para salvarnos, es lo suyo que nosotros le mostremos su misión como el respeto que esto implica. Este mismo es el estado la última cita, 1 Juan 4, versos 19 al 21. Nosotros amamos al Elohim de Israel o a nuestro Redentor porque Él nos amó primero. Vale, está el contexto, 3 versos. Vale. Entonces, si Él se mostró, si el Mashiach, el Elohim de Israel, se entregó por nosotros para salvarnos, entonces es normal que nosotros le mostremos su misión como respecto con todo lo que implica. Este mismo es el estado del actuar positivo de un amor que ofrece antes que esperar a recibir. Es la forma que debe regir dentro de un matrimonio. Para dejar aún más enfática la forma en cual una esposa debe estar sumisa a su esposo, Shaul recalca. Verso 24, Efesios 5, verso 24. Así como la congregación de los redimidos está sumisa al Mashiach, así las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Recordemos siempre que estas palabras están dichas solo después de que primero se establece con claridad la actitud que deben mostrar los esposos, para que así provoquen en sus esposas un deseo natural en honrar a sus esposos. Nuevamente, Shaul establece un patrón en cual las esposas deben observar la actitud que deben mostrar los redimidos con respecto al Mashiach, con respecto al Redentor de sus almas, para que con esta imagen sepan mostrar honor al varón a quien el cielo le dispuso como representante e imagen del cielo y como protector de su vida. La expresión así quiere decir, ese es el sentido, ¿vale?, de los términos que están usados en el texto. Así quiere decir de esta manera, o en este orden de ideas que antes mostré, o que antes se mostró, las mujeres deben estarlo a sus maridos en todos. Texto fuera de contexto, un pretexto para un despotismo machista, ¿vale? Por eso, al decir así, entonces tengo una unidad de medir. Esta es la forma de la sumisión de la congregación al Mashiach
que se mide ¿en qué nivel? Con la forma en cual el Mashiach le mostró la salvación a la congregación. Entonces, de esta forma, si el esposo actúa como el Mashiach, la mujer debe honrarlo. ¿Vale? Por eso, amamos porque Él nos amó primero. La sumisión de la mujer es el efecto al amor o a la salvación o la entrega, la dedicación que le muestra el marido. ¿Vale? Se entiende, ¿no? Este es el sentido de la expresión así. Las instrucciones de Shaul se comprenden al mirarse en la suma de sus enseñanzas, de modo que vemos en Colosenses capítulo 3, verso 18, que él dijo, Shaul, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos. Bueno, no sacamos el texto del contexto, por eso preguntamos, ¿y de qué forma? ¿Cómo? Y sigue diciendo Shaul, porque es quien da la respuesta siempre que es puntual. Mujeres, sed sumisas, ¿cómo? A sus maridos, ¿cómo? Como conviene en el soberano, dice. Con este detalle se entiende que el tipo de sumisión que debe mostrar la esposa hacia su esposo está condicionado por la medida en cual el Redentor se entregó en amor para sus redimidos. De esta forma, ella debe someterse ante su esposo si ve en éste la misma actitud como la del mismo soberano quien se entregó en amor por los suyos. Cuando un esposo no se entrega por completo en hacer feliz a su mujer, rompe la condición en cual ella debe serle sumisa. Reclamarlo sería un proceder gentil. Cada familia debe verse en la luz de lo que es revelado sobre la primera pareja que es descrita en Génesis capítulo 2, verso 18 al verso 21. La obra redentora está ilustrada incluso desde el origen de todas las cosas, como lo decía siempre, vamos a volver al libro de Génesis, el primer capítulo, el segundo. ¿Por qué? Porque en este contexto, dentro de la luz que proyecta la creación de la primera pareja, ¿vale? Está ilustrado la forma en cual, está ilustrada la obra redentora, donde en la forma en cual fue traída a la existencia la primera mujer. Todos sabemos que a Adán se le abrió el costado para que Eva tuviera existencia de días. La palabra hebrea ish significa hombre. Y la palabra isha significa sacada del hombre. El ish recibió por nombre Adán. Porque, Adán sería con él. Porque fue formado de la Adama, es decir, del barro. ¿Vale? Fue llamado Adán porque fue sacado del barro, de Adama. El nombre Adán, como el título Isha, describe el origen de la formación o de dónde se tomó aquello que le dio forma de existencia. La Isha recibió por nombre Eva, ¿vale? Adán porque fue sacado de la Adama, Isha, el título Isha porque fue sacado del barro, del Ish, ¿vale? Entonces, la Isha, si Adán fue llamado Adán porque fue sacado de la Adama, la Isha recibió por nombre Eva, y esto porque ella puede engendrar vida, dadora de vida, lo que significa Eva, Javá, ¿vale? Como se dice Eva está en español. De esta misma forma, para que la suma de los redimidos pueda tener vida y de la eterna, el Ish HaMashiach tuvo que perforar el costado, se le tuvo que perforar el costado, estando sobre el madero. Para que sea formada la Isha, el Ish tuvo que dormir. Y esto para que así se entienda cómo es que fue imprescindible que el Redentor experimentara, ¿no?, el sueño de la muerte, a fin de poder dar origen de existencia a la congregación de los redimidos que viene a ser vista como prometida. Y hay un ejemplo, una comparación que en cierta medida, aunque no es muy justa, se puede comparar la actitud de Adán con
cual estuvo dispuesto a renunciar a su eternidad debido al amor que tenía, por el amor, ¿vale? Por eso se compara el amor. Por su amor que él tenía con la mujer, para su mujer, estuvo dispuesto a renunciar a su eternidad. Entonces, en cierta medida de comparación, el Redentor se dispuso para ser pecado debido a su amor por aquello a quien con sus manos le dieron existencia. ¿Vale? Eso lo dice 1 Pedro capítulo 2, verso 24. ¿Vale? Se hizo pecado, se sometió a la condenación para poder traer la salvación. Tal y como en la Isha está el poder de dar vida. Asimismo, todo aquel que se ubica en el seno o en la matriz de esta esposa como mujer prometida, es decir, en la congregación de los redimidos, tendrán vida de la eterna. Es una razón, una de las múltiples razones por cual Shaul, y siempre lo repito, no tenga por costumbre abandonar la congregación. ¿Por qué? Porque aquí hay vida dentro de la matriz de la Isha. ¿Vale? Hay vida. Fuera no hay. Hay protección al escudo dentro de los términos la palabra hermano. ¿Vale? Hemos visto que la consonante het, crea esta barrera protectora que da seguridad, defensa y escudo a los que están dentro de la valla. ¿Vale? Por eso, dentro de la congregación, trae la oveja perdida, no la deja por aquí suelta, siempre la trae para que estén donde uno difícil dice en el Tanakh, uno difícil se puede socorrer, ayudar. Dos, bueno, se visten, se cubre uno a otro, el cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Es decir, cuando dos personas se juntan y se juntan también con Elohim, hay más fuerza y el enemigo no puede vencerlos. ¿Vale? Tal y como la Isha fue llamada Isha por poder, Eva, por dar vida, pues de esta misma forma, dentro de la congregación, quien se mantiene adentro de ella, hay vida. Añadí estos detalles para que una vez más vean por qué razón no existe posibilidad alguna que el Padre sea el Padre del Mashiach, ¿vale? Sea el esposo y el salvador del mismo ser, del ser humano, ya que él no puede experimentar esos procesos que implica la redención del ser caído en el pecado. Si bien hasta ahora hemos visto la medida de la obediencia, ¿recuerdan el título que tenemos para este estudio? Estar sumiso y ser amado. Entonces, si bien hasta ahora hemos visto la medida de la obediencia, ahora debemos prestar suma atención a la segunda palabra que sale en el título del presente estudio. Así que después de ver la medida de la sumisión, ahora vemos la medida del amor. Efesios 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Como Mashiach amó a la congregación de los redimidos. ¿Cómo lo mostró? ¿O qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Vale? Ese es el amor de la comparación con cual se conjura, se obliga, ¿vale?, al esposo para que si quiere que la esposa le sea sumisa. Es decir, si uno reclama, me tienes que obedecer porque soy tu cabeza, pues más vale entrégate como el Mashiach se entregó por la congregación de los redimidos. En este contexto, Shaul tiene mucho que decir en cuanto a la responsabilidad del hombre, pero nada en cuanto a sus derechos. El verso comienza con una recomendación fuerte para los esposos. Amad a vuestras esposas. Para ilustrar qué clase de amor debe mostrar el esposo a su esposa, se le ilustra el amor que el Mashiach mostró para con la suma de sus redimidos. En otras palabras, el tipo de amor que debe dar el esposo de sí mismo es para beneficio del amado, es decir, en este caso de su esposa. Si bien en el mundo gentil el tipo general del amor que el esposo da a su mujer es el llamado en griego eros, que es un amor básicamente sexual, o el fileo, que en este es un otro tipo de amor que en este caso es de amistad.
cuando el tipo de amor que se espera de parte de un esposo es el agape, es decir, el tipo de amor que es una entrega total. El Mashiach se dio a sí mismo por sus redimidos, y todo esto por amor. Y en amor la perfecciona para el día en que se unirá más plenamente con ella. Para los maridos, ¿quieres que tu esposa te obedezca como los redimidos deben obedecer al Redentor? Entonces ten para con ella un amor de entrega equiparable al que mostró el Redentor hacia sus redimidos, así como se indica en el verso 23. Él mismo fue el Salvador del cuerpo. El Redentor trajo a sí mismo a los redimidos por medio de mucha ternura y consideración, y no por medio de las amenazas, insultos, el uso de la fuerza y el terror. ¿Vale? No hablamos de esta perspectiva negativa, se puede ilustrar este tipo de procederes, pero hoy solo nos centramos en la parte positiva. Leeré el verso 25 y el 26, injertando preguntas para enfocar mejor el punto. Efesios capítulo 5, verso 25 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres como el Mashiach amó a la congregación de los redimidos. ¿Qué hizo el Mashiach para ser merecedor del respeto de su esposa, es decir, de los redimidos? Dice, se entregó a sí mismo por ella. ¿Y en qué se mostró esta entrega? ¿O cuál fue el propósito de esta entrega? La respuesta está en el verso 26. Para santificarle. ¿Vale? En eso se mostró el propósito para el cual él se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Y de qué forma? Dice, purificándola mediante el baño del agua. ¿De cuál agua está hablando? Añade, en virtud de la palabra. ¿Vale? Esos son los puntos que hay que tenerlo en cuenta. Estas palabras de Shaul se comprenden bien cuando son vistas dentro de la cultura en cual él vivía o dentro de las costumbres de la cultura hebrea y del Oriente en general. Siempre recalco que la redención, para que sea verdadera, implica todo un proceso de renovación, rectificación o restauración. Conforme a las normas del Tanaj, algo que es santificado es apartado, es decir, es reservado o separado de un resto, con un fin especial. Así bien, desde la fundación del mundo, todos saben que el Shabbat forma parte de un paquete de 7 días que se llama Shavua, que se llama semana. No son divisibles, 7 días indivisibles, siguen un patrón tarde y mañana, tarde y mañana, tarde y mañana, 7 por 7. ¿Vale? Eso es un ciclo, por eso nosotros guardamos el Shabbat semanal continuo. Esa es la forma de hablar para separarlo, o con este énfasis para separar de los que son lunáticos, en el sentido que observa las fases de la luna como si los días son condicionadas de las revoluciones o rotaciones, los movimientos lunares. No. El Shabbat forma parte dentro de una semana, es el último de 7 de una cadena de tardes y mañanas, ¿vale? Que de hecho es la única día en el pensamiento hebreo, el único día que tiene nombre. Como sea, el domingo, como conocemos el calendario gregoriano, es día 1, día 2, día 3, día 4, día 6, Shabbat. Es decir, el séptimo día no tiene el día 7. Es llamada por un nombre, Shabbat, para darle poder y autoridad. Mientras el resto del día solo tiene un número, para así identificar la secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat. 1, 2, 4, 5, 6, Shabbat. Continuo. Esa es la semana continua. Desde la creación del mundo no hay evidencia de un cese en este orden de tiempo. Aunque estuvo más de 24 horas el sol y la luna parada, ¿vale? Ese día tuvo más horas. Nada más. Pero el ciclo tarde y mañana pasó más. Es decir, pasó de una forma igual, ¿vale? Incluso en el día cuando el sol retrocedió 10 horas, no alteró el orden de
días dentro de la semana, tarde y mañana, tarde y mañana. ¿Vale? Bueno, todo eso está explicado en algunos PDF relacionados con el Shabbat. Ya saben que tenemos más de, creo que unos 10, 9 PDF sobre el Shabbat. Entonces, conforme al Tanaj, el Shabbat fue apartado o santificado, es decir, separado de los demás 6 días de una forma para que sea con un fin especial, distinto, ¿vale? Un otro ejemplo, Israel, el pueblo de Israel. Es decir, hay 70 naciones, como se menciona a través de un número en el Tanaj, una forma llena, es decir, en el número 70, entran todas las naciones del mundo. Entre todas las naciones del mundo, o de entre todas las naciones del mundo, el pueblo de Israel fue apartado, es decir, santificado. ¿Vale? Fue separado con un fin sagrado. Cuando fueron divididos el mundo conforme al número de los ángeles caídos, la tierra de Israel fue reservada como posesión o como territorio para el pueblo de Israel. La tierra de Canaán, ¿vale? Fue reservada para los hijos de Israel. Esto fue apartado, fue separado como pueblo elegido. Una cosa, un detalle que nadie en este mundo lo cuestiona. Todos saben que el pueblo de Israel, conforme a las escrituras, es el pueblo elegido. Con estos dos ejemplos fue instituido el matrimonio dentro del pueblo de Israel. Cuando una chica o una mujer era desposada, entraba en una etapa de santificación, en cual ella, por una parte, era reservada públicamente o apartada públicamente para su prometido, quien debía convertirse en su esposo. Por otra parte, su santificación implicaba un proceso de purificación a fin de estar completamente limpia de cualquier forma de impureza ritual. Conforme a las prácticas antiguas, una novia pasaba por un baño purificador antes de la segunda y última parte con cual se completaba el tiempo de su reserva, ¿vale? Con la boda efectivamente, ¿vale? Antes del día de la boda, ella se bañaba y se arreglaba cuidadosamente antes de presentarse ante su esposo. Todavía en el judaísmo ortodoxo todavía se practica este proceder. La congregación de los redimidos, quienes son comparados con una novia, debe pasar por el mismo proceso. Y aquí no estamos hablando de un bautismo, de una tevilá. Aunque el paso por las aguas en la inmersión en el nombre de Yeshua es fundamental, detrás del mero acto hay un propósito mucho más elevado, y cual implica un tipo de limpieza especial, que califica a una novia para ser una esposa adecuada, y a la congregación una esposa digna de su esposo. En Tito capítulo 3, verso 5, se describe que no se trata de un mero lavado en aguas, sino que se trata de un lavamiento que es regenerador. No por casualidad, Shaul añadió que este baño en agua no trata de las meras aguas, ya que la tevilá es solo la parte exterior de una realidad más profunda, y para que nuestra atención penetre más allá de la mera realidad, él añadió, en virtud de la palabra. Baño en agua en virtud de la palabra. Eso para desvincularlo del concepto que aquí se está hablando del bautismo. Nada que ver. En el bautismo o en la tevilá solo se entra una vez, pero Shaul está dirigiendo la vista hacia un lavado que sigue un proceso prolongado. Nadie se bautiza continuamente, ya que el acto de la tevilá define el proceso del nacimiento que implica el romper las aguas. El acto de nacer solo es un proceso de un momento, y cual no se puede repetir, ya que nacer o morir solo se puede hacer una vez, tanto en plan físico como en el plan espiritual. Aquí Shaul está hablando que uno debe bañarse en las palabras del Elohim y Redentor de Israel. ¿Cómo se podrá apreciar en el verso 29? Esta agua viva, es decir, la palabra de Adonai en la Torah, no solo sirve para lavar sus impurezas espirituales o las impurezas espirituales a los que se pueden sumergir en ellas, sino que también es quien provee un alimento poderoso que puede nutrir la nueva naturaleza del que se hace una con la fe hebrea.
Más enseñanza en ese sentido está en el estudio sobre la consonante mem, de cual viene la palabra maim, que describe la profundidad. Y cuando uno se sumerge en la profundidad, en la profundidad de las palabras, de esas aguas regeneradoras, encuentra vida, porque agua es sinónimo de vida. Desde un plan físico terrenal, así como el Redentor sirvió a sus discípulos hasta al punto de lavar los pies de ellos, también el esposo debe servir a su esposa. Un esposo sabio que honra su propia, un esposo sabio que se compara con el Redentor del alma, no sacará de un alma, no sacará ventaja de su papel como cabeza de su mujer. Y una esposa sabia que honra al Mashiach de Israel no procurará menospreciar el liderazgo de su esposo. Si eso se toma en cuenta, se evitará la desunión y la fricción en el matrimonio. ¿Cuál es el final de todo el proceso de rectificación que implica el ritual del lavamiento? La respuesta está en el siguiente verso, en el verso 27, Efesios capítulo 5, verso 27. Y presentarla resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. En los manuscritos más antiguos, de más autoridad, se puede leer, para presentar él mismo así una congregación gloriosa, es decir, como su novia. En 2 Corintios capítulo 11, verso 2, se recalca que esta novia inmaculada no se presenta ante el Padre del Mashiach, sino ante el mismo Mashiach, quien es su esposo real. La evidencia prueba una vez más que el esposo de Israel no es el padre del Mashiach, sino que el mismo Elohim y Redentor de Israel es Yeshua. El estado resplandeciente, sin mancha, sin arruga, santa, perfecta, describe la postura de una muchacha virgen vista desde la perspectiva de las antiguas costumbres. Aunque sabemos que las evidencias muestran que nuestro pueblo ha sido infiel y por lo tanto se ha probado impuro, también las evidencias presentan que nuestro pueblo ha pasado por todo un largo proceso de purificación, o pasará, a través del cual y por medio de la Teshuvah ha logrado regresar a un estado anterior de pureza, de modo que todos aquellos que aprovechan la redención dispuesta pasarán a ser considerados nuevamente virgen. En Jeremías capítulo 31, verso 21, se le invita a la Virgen Israel a regresar a la postura en cual ha sido desposada. Aunque el bautismo en el sagrado nombre de Yeshua es el medio, es su palabra que está en las leyes de la Torah, la que sirve para la purificación interior y la verdadera limpieza. Para que una mujer esté limpia para su esposo, ella debe estar tanto por fuera como por dentro. La limpieza es el acto preliminar necesario tanto para una mujer como para la congregación de los creyentes hebreos. La santidad es un estado interior, pero esta santidad interna se revela mediante la forma en cual luce el exterior. Si luce el exterior y por dentro hay una cueva de gusanos, entonces hay mucha hipocresía, no es bueno. Entonces, la redención obra no desde fuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Por lo tanto, no necesitamos embellecernos, practicar formas exteriores de ponernos por aquí, llenarnos con shofares, con menorá, con letras, con banderas, porque si por dentro no somos limpios, por mucho que tenemos detrás un montón de símbolos hebraicos, no nos hará ser mejores de lo que somos por dentro. ¿Vale? Seguiremos siendo una cueva de gusanos por dentro, pintados por fuera. Por eso es una de las razones por cual no somos hipócritas y no estamos rodeados de tantos símbolos que se practica dentro del judaísmo mesiánico y bueno,
otros que solo les interesa la forma exterior más que la forma interior. No practicamos una religión, porque la Torah no se enseña una religión, sino una forma de ser. Esas descripciones sin mancha, arruga, inmaculada, etc., no solo hablan del estado en cual el esposo de Israel, como redentor del mismo pueblo, restaura a sus hijos para que reflejen un grado apto de pureza al suyo, sino que describen la expectativa con cual un futuro esposo espera para recibir a su prometida. Así, pura, intachable, perfecta. Una novia debe estar a la altura de las expectativas y ella debe ser digna de ocupar una posición de coigual a su prometido. Es relevante tener en cuenta el detalle que un alma redimida no debe presentarse ante el Padre del Mashiach, sino delante del mismo Redentor Hamashiach, quien es ordenado para ser nuestro juez supremo. La razón de este hecho está dicho en Juan capítulo 5, verso 22, donde se indica que al Redentor de Israel se le entregó toda la autoridad. Esto conforme se ve en la visión del profeta Daniel. Juan 5, verso 22. ¿Vale? Al Mashiach se le dio toda la autoridad y esta es la razón por cual al Mashiach el Mashiach es quien juzgará a su pueblo desde su postura de Elohim y para que un redimido se presente en una condición intachable delante de él, es imprescindible que en su postura de redentor pase la vida de un alma redimido por medio de todo un proceso de rectificación, a fin de lucir un estado de perfección a su misma semejanza. Una esposa que no tenga mancha es una alusión directa, lo que decía Shaul, a Cantares capítulo 4, verso 7, donde está escrito: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. La santificación implica un proceso depurativo cuyo fin es rectificar todo tipo de arrugas para que el estado esté perfecto, intachable, puro, hermoso. Este estado de hermosura está revelado al comienzo de la creación, cuando el Hacedor, tras mirar la obra que ha hecho, quedó completamente contento con el resultado visto. Añado que el término hebreo para amiga mía describe una relación cercana, íntima, no sexual, sino de un grado interior donde se ha desarrollado una cercanía entre dos almas. Más que amiga mía, la palabra hebrea raya sería amor mío. En las varias ocasiones, porque hay varias citas por donde se usa en el libro Shir HaShirim, cantar de los cantares, es un superlativo, ¿vale? Siempre y cuando aparece esta palabra raya, su uso está puesto dentro del vínculo del pacto. Este uso no se permite para con mujeres ajenas al matrimonio. Raya, amiga mía o amada mía, amor mío. La expresión de cantares, por eso nosotros tenemos algo cuando la gente dice, mi amado. A ver, ni siquiera me sabe cuál es mi nombre, no viste nunca mi rostro. No sabes si lo que creo es lo mismo que tú, porque me llamas amado. Decir eso en título, que a veces le digo, solo mi esposa me dice esto. O ella al revés, solo mi esposa tiene derecho para decirme estas palabras. Pero es algo tan común, dicho entre los mesiánicos, que quiere decir que te amo. Pero a ver, ¿qué forma de amor? Porque esto implica un fundamento, un respaldo, un conocimiento, una cercanía. ¿Vale? Estar en un ejad, partir de una misma base o edificar sobre la misma base. No tenemos nada en común. Ni siquiera sé quién eres. Nunca te vi. Ni lo que piensas, ni lo que sientes, amado. ¿Vale? Aprendemos a no ser hipócritas porque la hipocresía es condenada. Mateo 23. Hay un capítulo entero donde el Redentor de Israel condena esta forma de hablar barata. La expresión de cantares, por esta palabra raya, es interesante que se escribe con 4 consonantes, resh y ain, que es cabeza, es ojo, ain, y el ya, que se usa en forma poética como ya,
Es el abreviado de las 4 consonantes Yod, He, Vav, He. ¿Vale? Es interesante cómo se apegan estas dos palabras, porque se ilustra esta forma de cercanía a través de esta palabra raya, de cómo tiene que ser la cabeza que ve por los ojos la imagen, la proyección de Elohim. Entonces, a esta, la forma pictográfica de la misma palabra que se traduce con, bueno, que sale en Corona de Jerusalén como amiga mía, pero cuyo sentido es amor mío, refleja esta forma de ahabá, de dedicación, de entrega, que muestra el mismo Elohim de Israel. ¿Vale? Esta expresión que se usa en Cantares revela que el Creador ha establecido un orden en cual se requiere un estado de cercanía interior antes de que dos personas tengan una cercanía exterior, es decir, en plan físico. El uso del término hebreo en este contexto saca en evidencia que las personas, especialmente los hombres, no son animales. Por ende, no deberían arremeter sin una profunda consideración por sus esposas, ya que las esposas no son objetos sexuales. Hay un orden en las cercanías que hace hermoso un matrimonio. Esa cita de Efesios capítulo 5, verso 27, dice, para presentar él mismo así una congregación gloriosa. Nos sirve como evidencia sobre el momento en cual la congregación de los redimidos de Israel estará completamente perfecta para presentarse físicamente ante su Redentor de la misma forma como una esposa es presentada ante su futuro esposo libre de todo tipo de manchas, pues lo malo habrá sido quitado del cuerpo para siempre. ¿Vale? La evidencia más para que sepan cuándo volverá el Mashiach. ¿Vale? Esta respuesta queda que la hermana Clarita pues, nos ayude cuando le tocará el turno para presentar la segunda parte. ¿Vale? Pero bueno, aquí tenemos una evidencia un texto bastante clave que muestra cuándo la suma de los redimidos está en condición apta para estar en la presencia de su esposo cuando tendrá lugar la noche de las bodas. ¿Vale? Después de esto habrá el día octavo o la eternidad para vivir en intimidad donde no hay más extraños, es decir, personas ajenas, no hay más que ellos. Recordamos el estudio sobre el día octavo de Sukkot, ¿vale? El día octavo fue apartado exclusivamente para Elohim como esposo y Israel, los hijos de Israel, como su esposa. Hay una intimidad donde después de estar con tantas naciones o entre las naciones, ahora solo nosotros. ¿Vale? Efesios 5, verso 27, un texto clave que encierra aquí una respuesta, la respuesta de cuándo volverá en plan físico o cuándo estaremos en plan físico delante de la presencia del Mashiach. El siguiente verso añade un ejemplo más, personal de cómo el esposo debe amar a sus esposas. Como no siempre los maridos entienden los asuntos espirituales, porque hasta ahora se presentó en plan espiritual, comparación, si no entiendes con uno, Shaul agrega un ejemplo en plan físico, terrenal, ¿vale? Efesios 5:28 dice, así deben amar los maridos a sus mujeres. Ya dejamos aquí que si no entendieron de la congregación, lo redimido, el Mashiach, a quien salvó, tú mismo, uno mismo. Deben amar a los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo. Los manuscritos más antiguos refuerzan diciendo, enfatizan, así deben los esposos también. Siguen el mismo patrón comparativo. Como uno se ama a sí mismo, así debe amar a su mujer. Es decir, de la forma en cual uno se cuida a sí mismo, así debe cuidar a su mujer, ya que ella es el otro yo suyo. La pauta para este pensamiento, porque cuando el varón y la mujer se casan, ya dejan de ser dos. Entonces, es uno mismo duplicado, es decir, se ve en el otro yo. Por eso no puedes hacer el otro
lo que tú mismo no te haces a ti mismo. Si te amas a ti, amarás al otro yo, en igual medida. Bueno, normalmente hay excepciones donde uno pues se autoflagela, dañándose a sí mismo, obviamente daña a los otros. Pero normalmente la gente, porque el diablo lo sabe, como se ilustra desde el caso de Job, toca su propia piel. ¿Qué no da uno por su propia carne? ¿Vale? Ese es así un principio, y si el mal lo usa, es que sabe demasiado bien cómo es la naturaleza humana. Entonces, si uno ama su propia carne, así debe amar a su mujer, como a su propia carne, porque en realidad es parte de él mismo, es el otro reflejo. La pauta para este pensamiento está en el hecho de que normalmente nadie abusa de su propio cuerpo, sino que lo cuida y sustenta. Un esposo hebreo que en verdad ama a su esposa, tal cual el Elohim de Israel ama a su pueblo, debería reconocer que al amar a su propia esposa en realidad se ama a sí mismo, porque ella está unida a él en una sola carne. Lo contrario, todo el mal que le está haciendo ella es un mal que solo un necio se haría a sí mismo, dado que la mujer, al ser como un espejo, a menudo revela o proyecta sobre su propio esposo lo mismo que él le está mostrando. Efesios 5, verso 29 es el último verso. Porque nadie, dice, aborreció jamás su propia carne, ante bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que el Mashiach la congregación de los redimidos. Es decir, después de hacer un círculo dando vueltas explicando de una forma a la otra, vuelve a lo mismo. Alimentar es igual a sustentar y se refiere a su comida, cosa que implica el suministro interno. Cuidar con cariño implica regalo, que se refiere a ropa, es decir, al cuidado externo. En Éxodo capítulo 21, verso 9 al 11, es el contexto, se describe, o no, se prescribe para el esposo 3 deberes que le corresponde para con su mujer. De aquí en Timoteo capítulo 3, verso 5, Shaul declara que aquel que no provee para su casa, no solo que actúa como un incrédulo, sino que esto es el resultado del acto de negar su propia identidad y creencia en el caso que es un hebreo. En Efesios capítulo 5, verso 29, Shaul nombra 2 de 3 obligaciones que tiene el esposo a favor de su mujer. Shaul citó solo 2 de los 3, de esos 3 deberes del esposo, porque la tercera es la más preferida por todos cuantos viven llevándose por la mera pasión de la carne. Esas 3 obligaciones están expuestas en un estudio que no suelo recomendarlo. Es la última herramienta posible siempre y cuando se descarta todos los asuntos, ¿vale? Es el último PDF o último estudio que lo recomiendo. Solo en casos extremos donde la situación dentro de un matrimonio supera los límites de una buena convivencia y donde no se respeta el orden marital. Este PDF se llama ¿Cuándo se disuelve el matrimonio bíblico? Es una pregunta y más bien trata el derecho de la mujer en divorciarse. Esas 3 obligaciones nombradas en Éxodo capítulo 21, verso 10, no solo competen a un mero marido, sino también son medidores con cuales se evalúan al mismo Redentor de Israel, a fin de probar el hecho de estar en condición apta para ser honrado como cabeza de los redimidos. Normalmente esas evidencias sirven como prueba para mostrar que Yeshua es el único esposo quien por derecho tiene soberanía sobre el pueblo de Israel. Las 3 obligaciones indicadas en Éxodo capítulo 21, verso 10, describen 3 etapas en cuales el Redentor, como esposo, debe proveer tanto el revestimiento exterior como el interior para embellecer a su amada Israel, a fin de conquistar su atención y total entrega en amor, para que al final todo sea en una perfecta intimidad que a su vez es basada en fidelidad. Cuando alguien no entiende cómo debe actuar ante su pareja
o lo que debe esperar de parte de ella, debe observar lo que se requiere por parte de los redimidos frente a su Redentor, y que se espera, y qué se espera, qué espera una congregación de almas hebreas de parte de él. Es decir, si no entiende las obligaciones o los deberes de uno, debe mirar lo que las escrituras declaran en ese sentido. Cuando una comunidad de almas hebreas no sabe cómo comportarse y qué cosa espera Adonai de ellos, o qué cosa debe y puede ofrecerles el Elohim de Israel a ellos, debe investigar las obligaciones del esposo y qué cosa corresponde a la esposa para con su pareja. ¿Vale? Es decir, en plan físico, si no se entiende, hay que observar la realidad en plan espiritual. Si yo quiero entender, porque en el caso que no entiendo cómo funciona la realidad en plan espiritual, cómo procede el Elohim de Israel y los redimidos, tengo que mirar en plan terrenal y ver las obligaciones, las funciones que hay dentro, o la relación que hay dentro del matrimonio en plan físico. Porque si uno está bien, es el reflejo de otro. ¿Vale? Bueno, aquí terminamos esa sección de estudios sobre Efesios capítulo 5, verso 21 al 29. Espero que le haya proyectado más luz y en esos asuntos que son bastante difíciles dentro de las redes cristianas y las personas asociadas al concepto griego sobre la autoridad, el dominio que tiene el hombre dentro de y sobre una familia. Y las obligaciones, que no estamos hablando de privilegios que tiene la mujer dentro de un matrimonio, más tiene obligaciones que privilegios. ¿Vale? El marido tiene obligaciones, pero tiene privilegios porque se asemeja al mismo Elohim y debe ser visto como una proyección del mismo. Aquí. Bueno, también creo que para ciertas necesidades, para ciertas familias, este estudio, esta explicación, este planteamiento provee más recursos, más poder en saber cómo proceder y cómo tratar ciertos asuntos dentro de las mismas familias. Creo que todos hemos salido beneficiados con estas enseñanzas y si se hará más necesario, pues tenemos más recursos en esta misma línea de ideas para estudiarlas cuando Adonai considera que es necesario que las necesitamos. ¿Vale? Shalom a todos. Bendiciones en el nombre de Yeshua. Una pasada. Bendito y alabado tú eres, Rey de las naciones. Bendito es tu nombre, Rey Maestro y soberano. Viniste con tu luz, ejército de luz, nos libraste del enemigo. Tuya es la fuerza, tuyo el poder, oh bendito Shalom. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a ti, eterno Rey, gloria a ti, bendito es tu nombre, gloria a ti, oh Santo Rey, Yeshua HaMashiach.
Gloria a ti, León de Judá, gloria a ti, fuerte es tu diestra, eterno, omnipresente, omnipotente, Aleluya, 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 aleluya.